El espacio es el lenguaje en la virtualidad, es decir, lo que vamos a estar estudiando es qué compone el lenguaje, no nos vamos a poner teóricos, no vamos a empezar a hablar de autores ni nada por el estilo, no es la idea del espacio. Lo interesante es que empecemos a pensar cómo nos preparamos para rendir cualquier examen, no solo virtual, o sea, al final vamos a hacer foco en lo virtual, obviamente, pero cómo nos preparamos para rendir un examen y si alcanza en algún punto con estudiar, simplemente, digo, estudiar es adquirir el conocimiento, es tener los pensamientos acordes o conocer las palabras que, que tenemos que llevar adelante o los teoremas, digo, acá tenemos gente de todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario, gente que está haciendo quizás una carrera de posgrado, un diplomado o una tecnicatura, y esto que vamos a estar charlando sirve de igual forma. Eh, Digo, y es cómo preparar exámenes. Tampoco es que vamos, digo, no vamos a estar hablando de cómo aprobar sin estudiar, porque si no, obviamente esto lo estaría cobrando y estaría viviendo en Islas Bahamas si supiera cómo aprobar sin estudiar. Digo, estudiar vamos a tener que seguir estudiando siempre y nos vamos a tener que seguir formando siempre. Pero sí lo interesante es cómo llegar de la mejor manera y empezar a pensar también qué otras cosas inciden a la hora de ir a rendir un examen. Si es solo estudiar o si hay otras cuestiones. ¿Cuántas, digo, todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, conocemos a alguien que cuando va a rendir se le pone la cabeza en blanco? Yo conozco gente que vomita el día anterior del examen y durante el examen se para y va a vomitar en el medio del examen. Eh, Conozco gente que está en el medio de la mesa, le está yendo bien y se para y se va. Eh, Incluso gente que entrega en blanco y no porque se presenta para tratar de igual tener acceso al recuperatorio. Digo, gente que entrega en blanco porque en ese momento se olvida de todo lo que estuvo estudiando. Eh, Así que digo, en algún punto lo que es interesante es que podamos empezar a pensarnos de otra forma, porque claramente con estudiar no alcanza. Con solo pensar, digamos, y leer lo que hay que leer y hacer las prácticas que haya que hacer, no nos alcanza para poder ir a rendir y poder tener el desempeño que buscamos o que creemos que merecemos respecto del esfuerzo que le ponemos al espacio. Así que bueno. Es un poco la primera introducción. Entonces, vamos a estar hablando del lenguaje y para eso hay que pensar que cuando nosotros vamos a rendir, de la modalidad de la forma en la que sea, la modalidad presencial, virtual, por escrito, siempre lo que terminamos haciendo es intentando comunicar, y voy a empezar a usar comillas, así que si solo están escuchando, vean dónde pongo las comillas, y después siguen cocinando o preparando el mate, pero digo, vamos a comunicar, o sea, cuando vamos a rendir, comunicamos lo que sabemos a una persona o a un tribunal, a un grupo, un conjunto de personas que interpreta sobre lo que nosotros estamos tratando de comunicar y que a eso le pone un puntaje. Entonces, fíjense la cantidad de espacios que hay en el medio donde nosotros deberíamos hacer foco porque en algún punto terminan siendo todo un mundo interpretativo. Nosotros comunicamos algo que a veces se interpreta como se interpreta y sobre eso en algún punto se le pone una nota, se le pone una calificación. Entonces, ¿qué es comunicar? Eh, y desde ahí me parece que tenemos que empezar a pensar cómo nosotros comunicamos. Y la primera pregunta, y eso es lo que estaría bueno que vayamos pensando, y voy a tratar de que este espacio sea lo más interactivo posible, así que lo tengo a Víctor, además de presentador, va a ser un poco el moderador y va a ser mi asistente y quien esté un poco al tanto del chat, es pensar primero qué otras, digamos, qué cosas inciden en la comunicación. Cuando ustedes van a rendir, eh, ¿qué es, digamos, además de lo que estudiamos, lo que utilizamos para comunicar? ¿Qué otra cosa hay en la comunicación? ¿Qué otras cosas afectan? Eh, Podemos empezar a pensar, ¿no? Desde este lugar. Los leo en el chat. Además, digo, además de estudiar, ¿qué otras cosas? Gestos, excelente, Ornela. Eso es. Vamos a entender los gestos como el cuerpo. Bien, la postura corporal. ¿Algo más? El tono con el que hablo. Excelente. La seguridad en la voz. Bien, me quedo con la seguridad. Si hablas rápido o no. Si hablar rápido está bueno o no. Es una pregunta. Yo hablo muy rápido. Se darán cuenta que voy a 2:20. No saben lo feo que es levantarse conmigo a la mañana temprano.
La predisposición, fíjense, o sea, ¿cómo evalúas la predisposición de otra persona? Es medio raro, ¿viste? O sea, en algún punto nosotros creemos que estamos bien predispuestos, seguros, y a veces puede que no se nos interprete de esa forma. Bien, la seguridad en uno mismo, la posibilidad. Fíjense que son todas cosas súper, son opiniones, son juicios que hacemos sobre las otras personas. Bien, en algún punto, para incidir, digo, estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo, quienes estamos acá, que en algún punto la corporalidad importa. Importa la forma en la que movemos los brazos, la forma en la que estamos erguidas, erguidos, son fundamentales para la comunicación. Y les voy a agregar un detalle y les voy a contar una anécdota para agregar el tercero y ya pasar a hablar un poquito de lo que realmente queremos hablar, que es, hace poco estuve en una entrevista en América, en la tele, estuve un ratito ahí al aire y a veces me toca que me invitan a un programa de televisión o a la radio, pero generalmente cuando me invitan a la televisión y me toca hablar, en general hablo de educación, cooperativismo y los temas que a mí me interesan, lo que me terminan diciendo que más les gusta de lo que yo digo, cuando me terminan generando una opinión o dando feedback, me dicen, se notó mucho la pasión. O me dice, se notó mucho la proactividad. Y les soy sincero, o sea, en ningún momento hablo de proactividad, yo soy un apasionado de esto, no. Ahora, en algún punto, parte de mi comunicación va orientada hacia ese lugar. Y en algún punto, lo que percibe la otra persona tiene que ver con mi emoción. Entonces, además de agregarle el cuerpo, también es interesante empezar a pensar cómo agregamos nuestra emoción. Y para ver cómo nos preparamos para un examen, y acá digo, estoy seguro que todas y todos tenemos una amiga o un amigo que estudia menos, pero que le va mejor en los exámenes. ¿No? O sea, que a veces decimos, che, si yo estudié más, si yo le expliqué el tema, ¿cómo puede ser que a la otra persona le vaya mejor que a mí? Bueno, porque quizás esa otra persona, sin darse cuenta, tiene desarrolladas otras habilidades que son funcionales a la hora de rendir, que tienen que ver con estas cosas que nosotros estamos charlando y que pareciera que son habilidades innatas. Entonces, seguro en sí mismo. Digo, eso se desarrolla también, no es que cuando nosotros nacemos y estamos en el posparto, agarran y a mi mamá le dijeron, tomá, te doy a Roda, un chico apasionado, vino así de fábrica. 3 kilos 200, apasionado, buen pibe. No pasó eso. En algún punto se va desarrollando la pasión, la confianza, la seguridad, la forma de comunicar, el tono de voz. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros estamos acá para charlar, para discutir y para ver cómo podemos hacer para ponerlas en juego. Entonces, la segunda pregunta, y acá lo que les voy a decir es, voy a invitar, no sé si sabían, pero hay sorteos acá en el evento y vamos, para que participen. Tengo a mis amigas y amigos de Capitán Helado que van a estar aportando un cuarto de helado para la persona que esté más cerca del resultado. Ahora voy a hacer una pregunta. Tiene que ver con la comunicación no verbal. ¿Qué porcentaje creen ustedes? ¿Qué porcentaje, digamos, vamos de 0 a 100, de 0% a 100%, qué porcentaje creen que ocupa la comunicación no verbal? Es decir, yo tengo por un lado las palabras y por otro lado, mira, ya están opinando, qué gana de comer helado. Gracias, Capitán Helado, que siempre que tengo una angustia me invitan. Bueno, vayan mirando los números. Traten de tirar un solo número, no tiren del 1 al 100. Ahí veo que alguien está tipeando 1, 2, 3 para pegarla seguro, pero eh, ¿cuál es la comunicación, cuál es el porcentaje de comunicación no verbal? Y ahora vamos a charlar sobre eso, ¿sí? Yo le voy a decir, digamos, tiene que estar cerca del número que yo pienso y de donde yo me formé, ¿sí? Porque después casi me dicen, no, porque hay un estudio de Harvard que dice, la idea es sobre lo que estamos viendo. Voy a compartir incluso un poquito de pantalla, vamos a ponerle. Bien, damos 10 segundos más y ya cortamos y vamos a mirar de arriba para abajo quién es el que estuvo más cerca de ese número. A ver, perfecto. Bien. Les voy a contar entonces lo que yo pienso y vamos a compartir y les voy a compartir pantalla y vamos a charlar sobre eso. Nosotros obviamente tenemos nuestras palabras, pero cada vez que nosotros estamos hablando con alguien, también estamos pensando. Y no solo estamos pensando lo que estamos diciendo, sino que también estamos pensando otras cosas. Piensen ustedes en una situación de examen, claramente están pensando mientras están hablando y también están pensando, uy, mirá, uy, la rebatí, uy, mirá la cara que me está haciendo, uy, esto, uy, aquello. Y lo mismo cuando estoy conversando con una amiga o con un amigo. Eh,
Y por otro lado también tengo un cuerpo, o sea, tengo una postura corporal que, bueno, tiene que ver con diferentes ejes que también se practica, se estudia y ya vamos a hablar, digamos, si no es en este encuentro, es en el próximo, porque, bueno, quizás hay alguna otra sorpresita al final, pero tenés un eje transversal superior que tiene que ver con cómo posiciono los hombros, si adelante, si centrados, si hacia atrás, y muestra cosas distintas. Digo, así es el pibe o la piba de barrio que se enfrenta, fíjense cómo saca pecho, la típica postura, tiene que ver con querer comunicar algo, comunica algo esa postura. Lo mismo estar completamente erguido y lo mismo estar así, retraído. Comunica algo hacia el otro, que el otro ni siquiera se pone a pensar, no es que la persona que nos está evaluando está mirando cómo nosotros tenemos los hombros, pero en algún punto percibe en su sistema límbico, en sus emociones, que, mirá qué pinta de insegura, de inseguro que tiene respecto de cómo yo posiciono los hombros. Tenemos un eje que es pélvico, digamos, que pasa a la altura de la cintura, que también tiene que ver con otras cuestiones, y un eje vertical. Todas esas son partes de las disposiciones al movimiento y según cómo nosotros nos posicionemos en cada cuestión, lo que nosotros estamos comunicando. Si nosotros no lo pensamos, si no pensamos, bueno, nuestro cuerpo y nuestra emoción lo hacen automático. Automáticamente nos ponemos en esa postura. Fíjense cuando están diciéndoles a ustedes algo que no les gusta, lo más probable es que crucen los brazos y se pongan así. ¿Por qué? Porque es en automático. Entonces, ver cómo nosotros podemos trabajar sobre eso. 98 mensajes. Qué lindo, Víctor, el laburo que tenés para ver ahora que diga el número, quién fue el que estuvo más cerca. Porque encima es un número con coma, o sea, nadie Sí, la pegó. mal, Pero viste. bueno, bien, les voy a compartir la imagen, pero digo, entonces dijimos cuerpo, emoción, palabras y pensamientos, ¿sí? En algún punto las palabras y los pensamientos son un dominio del lenguaje, otro dominio del lenguaje es la emoción se comunica y en algún punto vamos a ver qué es lo que nos hace tomar las decisiones, y por otro lado, el cuerpo. Entonces, permiso, paso para compartir pantalla, a ver si me deja eh, compartir. Avisen, escriban o Víctor, avísame si cuando se vea, no sé si se está viendo alguna imagen en particular. Sí, Se ve una ahora imagen de 3 círculos. ya se ve. Exactamente, palabra, pensamiento, cuerpo, lenguaje, emoción, Excelente. lo que se puede. Bueno, miren, en algún punto la comunicación verbal, lo que nosotros decimos son solo las palabras. Todos sabemos que las palabras que decimos son solo palabras y que hay un componente emocional, primero hay un pensamiento que sostiene las palabras que decimos. Hay un cuerpo que también está acompañando las palabras que se dicen y por supuesto hay una emoción. Y decimos que el lenguaje es todo eso. Cuando nosotros estamos rindiendo, cuando nosotros preparamos un examen, deberíamos prepararnos de todas las formas. Como una persona que se prepara para actuar. Cuando alguien se prepara para actuar, no es que agarra y lee el guión, dice, oh, querida Julieta, he de estar aquí abajo diciéndote esta... No, prepara un cuerpo que va a recitar esa poesía, prepara una emoción, tiene en el pensamiento lo que quiere comunicar y después dice las palabras, pero las palabras son solo palabras en algún punto. Entonces, quien actúa y se pone en un papel necesita preparar todo y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Dónde está todo lo otro que excede al material de lectura, a las prácticas y a los ejercicios que resolvemos para poder ir a rendir? Si se puede entrenar o se puede practicar eso o tenemos que quedar a la deriva. Claramente se puede practicar y se puede entrenar y eso es lo que yo pienso y un poco es a lo que me dedico cuando doy charlas para organizaciones, sean docentes o empresas, preparar a líderes para poder comunicar lo que quieren y para poder tener un mejor desempeño, pero porque están corporalmente, emocionalmente comprometidos con esa situación. Entonces, fíjense, no sé si se ve mi cursor del mouse, pero en algún punto tenemos que el cuerpo, la emoción y las palabras pensamientos, cada uno de esos dominios del lenguaje tiene su 33%. Digo, del 100%, el 33,3% es para cada uno de estos dominios. Y las palabras son solo la mitad de uno de esos dominios, o sea que en algún punto son un poquito más que el 16,5%. Por lo tanto, ¿cuál es digamos, cuál es la comunicación no verbal? ¿Cuánto hay de comunicación no verbal? Un 83%. Así que vamos a ver si alguien puso 83%, 84%, 82%, quién da más hasta el momento, hasta las 18:28. Andá fijándote. Ah, lo más cerca que tuvimos fue 80 y No, tengo un 85. 83 de Juliana Chica.
Tengo un 83 clavado. Si no hay otro 83 antes A de ver, Juliana, me parece que Juliana... Bueno, Juliana, festejá, gritá, no te desmutees, lo único así a no escuchamos tus ver. gritos de emoción porque te ganaste un cuarto de helado. Ahí está, Juliana, festeja. Juliana, Sí, Juliana, bueno, chica, la mejor que no tengas única. mic, así no te escuchamos llorar mientras recibís el premio ni dedicárselo a nadie. Lo que sí te pido, dejanos tu mail, que te vamos a mandar un código con el cual tenés que ir a calle Brown entre Italia y España para que puedas retirar, gracias a mis amigas y amigos de Capitán Helado. Hay algo más para sortear, no se preocupen ni se asusten. Pero bueno, déjanos acá tu mail, Juliana, alguien acá de la producción del evento que lo pueda anotar y después les mandamos el código para que pueda ir Sí, a buscarlo. Así que bueno, dejo de compartir y avanzamos. Gracias por participar. Eh, Así que bueno, el 83% es una locura si nos ponemos a pensar. Es decir, qué tampoco importa lo que decimos. Bueno, importa porque es lo que da sustento a lo demás. Ahora, lo interesante es cómo me entreno emocionalmente, porque lo que me hace vomitar en un examen, lo que me pone la cabeza en blanco, lo que me hace ver al docente y pensar, uy, no apruebo ni a palos, no es lo que estudié, son todos los otros dominios del lenguaje que yo no voy preparando porque la educación tradicional no me lo enseña. A mí en la escuela yo no tuve una materia de cuerpo y movimiento, gestión emocional, inteligencia emocional, no me lo enseñaron en la escuela. Y es más, en la escuela en general, y más o menos estudiábamos y aprobábamos, y la universidad fue el primer espacio, yo tuve la suerte de participar de Olimpiadas de Matemática, pero la universidad fue el primer espacio donde existió el famoso bochazo, el lugar donde vas y como que parece el mundial, ¿no? Estás ahí y me vuelvo a casa, pierdo y me vuelvo a casa y tengo que volver a preparar la materia, y si me presenté en la última mesa, tengo que esperar 3 meses. Entonces, toda esa tensión, toda esa emoción, todo ese nerviosismo, tengo que aprender a gestionarlo para que no me jueguen una mala pasada. Y recién ahora estamos viendo que la inteligencia emocional y la corporalidad son importantes, pero de acá hasta que esté en el sistema educativo formal va a pasar bastante tiempo. Recién creo que en el profesorado de educación física hay alguna materia al respecto. Así que bueno, lo único que nos queda es autogestionarnos esos espacios y tratar de formarnos en esos espacios. Entonces, por último, digamos, respecto de la parte formal, y después vamos a hablar cómo intervenirnos, digo, porque en algún punto vamos a suponer, si yo no, les pongo un ejemplo básico que es buenísimo, que a mí me encanta. Digo, las personas que en un dice, si yo subo a cantar ahí me muero, en un cantobar o en un evento, cuando hacen karaoke en los cumpleaños. Y vieron que siempre el que canta es el que no sabe cantar, no sé por qué, pero siempre el que agarra el micrófono y canta es el que no sabe cantar. Eh, yo, por ejemplo. Pero hay personas que cantan muy bien, los famosos cantantes de ducha, y que dicen, no, si yo subo ahí a cantar, me muero. Si me toca subir ahí a cantar, me muero. Entonces, realmente cuando les toca cantar, dicen, no, se me aflojan las piernas, me retraigo y siento que me quiero ir a mi casa, me pongo colorado. Digo, el me pongo colorado es una reacción emocional y de mi cuerpo a algo que yo estoy pensando. Nada más que eso. Y cuando se me pone la cabeza en blanco, cuando me dan ganas de irme, la gente que se para y se va de un examen, en realidad es porque se le activa en algún punto el reptiliano, que ahora vamos a hablar de eso, y por eso se quiere ir. Entonces, lo último, entre comillas, teórico, porque estoy tratando de ser lo menos teórico posible, pero para tener otra mirada, digo, empecemos a entender cuando nos preparamos para un examen, preparémonos desde el lenguaje. No nos preparemos de me estudio todo, sea de memoria o sea para poder explicarlo. No alcanza con eso, eso no es suficiente. Me tengo que preparar en el lenguaje. En el lenguaje, en todos los dominios del lenguaje, que son los que recién estuve mostrando y que en un ratito voy a volver. Y por otro lado, entender que nuestro cerebro está partido en tres. Se dice acá, en algún punto, Víctor, vos que venís de ciencia médica, te pido que no me trates de burro, porque probablemente diga una burrada para ustedes que estudian medicina. Lo que yo voy a decir es, lo voy a no, decir a tranqui, grandes tranquilo. rasgos, y probablemente es una animalada lo que voy a decir. Pero digo, para que se entienda el concepto, en algún punto nosotros en la evolución, primero éramos reptiles. Y los reptiles teníamos muy pocas funciones que eran, ante una situación de peligro, salir corriendo, paralizarnos o pelear, que en realidad es lo que termina pensando. Fíjense cuando hay algún problema o algo que se nos dispara la adrenalina, o nos queremos pelear, o nos quedamos así inmóviles y no sabemos para dónde reaccionar, o como el que se para del examen y se va, nos agarran las ganas de huir. Esas son las únicas tres funciones que tiene ese pedacito de nuestro cerebro. De nuevo, disculpa a la gente de bioquímica farmacia, a la gente de la Facultad de Ciencias Médicas y además personas que saben mucho. Por supuesto, Nancy, comparto los círculos un ratito más. Pasa que a veces quiero que me miren, tengo problema
Ahí está. Mi ego no permite que preste más atención en unos circulitos que en mí. Entonces, esa es una de nuestras partes. La otra es el sistema límbico, es decir, en algún momento cuando fuimos mamíferos empezamos a desarrollar todo lo que son las emociones. Y lo interesante es que en las emociones es donde suceden las decisiones. Fíjense que cuando, y ahora me meto con los de economía, perdona la gente de la Facultad de Economía, pero yo entiendo, la economía, todos te dicen que es un fenómeno social, no es un fenómeno, digamos, estrictamente numérico, no es una ciencia exacta, sino que termina siendo un fenómeno social. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos las decisiones por la emoción que tenemos. Hot sale, vamos todos desesperados, no nos pega la cantidad de. Ahora ya por suerte me laburé mucho, lo hablé mucho en terapia, ya no me compro cosas que no necesito, pero antes era como tremendo. ¿Por qué? Porque hay una oferta, porque hay una promoción, porque. ¿Y qué es? Bueno, atacan a nuestra emoción, porque es la emoción la que toma las decisiones. ¿Nunca les pasó en una relación o en un negocio o en una compra decir, hay algo que no me cierra? Y vos ves los números y te da joya. Los números te dan joya en ese negocio o en teoría esa relación es en la que vos querés estar, pero hay como y acá está, ¿no? ¿Dónde está lo emocional? En el famoso sexto sentido. No, mentira, no hay un sexto sentido, sino que está pasando algo en nuestra emoción que no lo podemos no la podemos racionalizar, no lo podemos pasar a palabras, pensamientos. Pero en realidad hay algo ahí que nos está pasando y que es encima lo que toma las decisiones, donde tomamos las decisiones. Por eso es tan importante generar confianza en cualquier tipo de relación y por eso para quienes trabajan en ventas, lo más importante es generar confianza con el cliente. Porque el cliente compra por confianza y se pone a pensar ustedes, en algún punto yo prefiero, si voy a comprar algo, incluso por internet, me fijo el puntaje de la persona a la que le compro y genero confianza desde ahí. Entonces, eso también es interesante. Y por último tenemos el neocórtex, que no sé cuántos años tiene, tiro 10.000 por tirar, pero es lo más nuevito, que es por lo que nosotros nos consideramos racionales y siempre creímos que lo que nos diferenciaba de los animales era que éramos racionales y como dice Nietzsche, somos animalitos que pensamos y nada más. O sea, no dejamos de ser animales y de vivir y de tomar las decisiones por nuestra emoción, por más que después busquemos un justificativo racional en eso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Bueno, las personas que a ustedes los aprueban o desaprueban, que en algún punto también me ha tocado ser a mí estando en Mexa de exámenes, tiene un alto componente emocional, tiene un alto componente de lo que ustedes transmiten y cómo lo transmiten, y por eso un montón de veces un buen examen no es el que más contenido tiene, sino que tiene que ver con el que es mejor comunicado, con el que más confianza inspira, con el que más seguridad inspira. Entonces, ¿cómo puede ser que si eso es lo que me hace aprobar un examen, yo no me prepare en emociones y en cuerpo para ir a rendir un examen? Es tan o más importante tener el contenido que preparar mis emociones y que preparar mis formas de ser. Es más, en general decimos, bueno, son 12 capítulos, me quedan 12 semanas, un capítulo por semana, listo. No, mejor hago un poquito más, así me queda una semana para repasar y voy a rendir. Y en ningún momento en nuestra ecuación entra cómo nos preparamos para las otras cuestiones. Entonces, es interesante poder empezar a pensarnos y poder empezar a transmitir esto. Como docente, ahora lo digo, a mí me encanta cuando una persona que viene a rendir puede charlar del tema con estas cosas que yo te digo, de forma apasionada, comprometida, haciendo. Y para mostrarse apasionado y comprometido con lo que estamos estudiando, simplemente hay que ser apasionado y comprometido. No hay que estudiar de más. No es el que más estudia, es el más apasionado, no, es el que lo vive con pasión. Y ojo, que también se nota cuando la estás careteando, digamos, y eso va para en cualquier vínculo de la vida, no solamente cuando me presento a rendir un examen. Entonces, ahora vamos a empezar a pensar cómo me intervengo. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para intervenirme en uno de los dominios? Ahí me parece que hay una pregunta, voy a chusmear un segundito, y creo que tiene que ver con esto que estoy diciendo ahora. Laura, ¿qué dice Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando puedes hablar frente a las personas? Perdóname, Sí. sí, Roda, no hay No, problema. no hay problema. ¿Qué pasa cuando podés hablar frente a muchas otras personas en cualquier otra situación sin nervios, pero cuando se trata de ir a rendir, se generan esos problemas? Me pasa lo mismo que a Laura. Bien, Natalie o Laura, ¿quieren hablar conmigo? Desmutéense y charlemos un rato. Yo, mirá, ¿quién da más? ¿Quién más le pasa que? Obviamente que cuando hay una juntada, cuando hay una previa, cuando hay un cumpleaños, no tiene ningún problema, puede hablar adelante de todas las personas. Y después cuando va a rendir, nos pega un ataque de timidez increíble. Natalie, veo que te desmuteaste. ¿Cómo estás? Bien.
me pasa que me queda una materia para recibirme de instrumentadora quirúrgica y no puedo rendirla. Es la última materia, no puedo rendirla. Lo mismo me pasa con crecimiento y desarrollo, por ejemplo. Estudio, capaz te estudio un mes, 2 meses antes y sé un montón de cosas y en el box, la tutoría, participo un montón y hablo, pero llega el momento del final que no puedo. Bien, ¿y por qué crees que no podés? O sea, ¿cómo se manifiesta ese no puedo? No puedo, siento que me siento ahí y es como que me inhibo totalmente, porque yo siento en ese momento como que obviamente los profesores son los que más saben y que yo soy como, no sé, un duende al lado de ellos y me inhibo de esa manera, no sé. No, está bien. Y fíjense cómo ahora ella se inhibe no por lo que sabe, sino por lo que piensa. O sea, sus pensamientos, lo que tiene en la cabeza, lo que está pensando, obviamente después le genera emoción, le genera un cuerpo que tiene que ver con eso. Acá Denny, por ejemplo, dice que el hecho de sentirse evaluado tiene mucho que ver con eso. Y Natalie, ¿qué pasaría, digamos? Porque también es esto, ¿no? Tenemos miedo, por ejemplo, si vos dijeras el miedo, ¿no? Porque siempre cuando nosotros tenemos una reacción emocional, sea positiva o negativa, pero ahora hablemos de las que juzgamos negativa para nosotros. ¿Miedo a qué? Si dijeras miedo a qué, miedo al rechazo, miedo a quedar en ridículo, Miedo miedo a quedar en ridículo, ese es mi miedo. Miedo a que me digan, qué sé yo, no, nena, nada que ver lo que me está diciendo, o no, no vas para esto, no sé. Bien, bien, perfecto. ¿Vos creés que es posible que te digan, no, nena, no vuelvas nunca más porque sos un desastre? ¿Creés que realmente es posible? No, no. Pero ahí hay una que puso miedo a las miradas intimidantes. No te lo van a decir, pero por ahí con un ojito, como diciendo, ¿qué estás Me, diciendo? me encanta todo lo que estás diciendo. ¿Cómo es una mirada intimidante? Esto lo tengo siempre en todas las charlas. Siempre que charlo con empleados, los jefes tienen ojos con miradas intimidantes. Se ve que para ser jefe hay que tener ojos con miradas intimidantes. En medicina dice que... Roda, te Sí, molesto. Ah, discúlpame. Es porque hay otra pregunta de Paola sí. Vita que dice, ¿cómo manejas esos pensamientos que surgen durante el examen? Excelente, y eso es a lo que va este espacio, digamos. Entonces, primero, puede ser que te lo digan también. Ahora, en algún punto, y acá me voy a extender un poquito y voy a contar un poco cuál es mi visión sobre el asunto. No digo que haya docentes que no lo digan. Yo he pasado, digo, cuento una mía, ¿no? Una vez estaba rindiendo y mientras estaba hablando la profe me hacía así. Y agarré y le di, pero ahora, ¿qué le dije? Bueno, me paro y me voy, ¿te parece? Y sí, me parece que tenés que venir la próxima. Bueno, dale, vengo la próxima. Y tenía razón, pero digo, fuera de eso, y un poco volviendo a lo que dice Natalie, creo que hay dos formas de abordar. Primero, es muy interesante cómo un montón de veces en nuestra cabeza elucubramos un montón de pensamientos que no se terminan dando. Los estudios dicen que el 95% de las cosas que nosotros pensamos como escenario futuro no suceden. Es decir, pónganse a pensar, y a mí me pasa, cada vez que van a tener una charla con su pareja o con un compañero de trabajo y la piensan, dicen, no, yo le voy a decir esto, y si me dice esto, le dice esto, y si me dice esto otro, le voy a decir aquello. Y después cuando va la conversación termina siendo nada que ver, nunca hablas de lo que pensaste. Y respecto de las miradas, digamos, la palabra intimidante se la ponemos nosotros. Digo, en algún punto, cuando alguien nos mira de esa forma, cuando alguien nos mira de una forma particular, a que nosotros podemos decir intimidante, amorosa, amable, simpática, son cosas que nosotros interpretamos. E incluso, y acá me parece que está el clic, y esto es lo que tenemos que pensar, e incluso si la mirada es así, no tiene que modificar quién yo creo que soy. Y me parece que lo que tenemos que trabajar es quién soy yo cuando voy a rendir. Que primero no soy el mismo, yo no soy el mismo en un velorio que en el cumpleaños de mi vieja, que cuando me junto con mis amigos, que cuando estoy dando una charla. No soy el mismo, yo soy de un montón de maneras, pero es un re buen negocio para nosotros que nos encargamos de toda la vida buscar certeza, decir, yo soy una persona tímida o yo soy inseguro. Es un negocio, ¿por qué? Porque ya me pongo una etiqueta en la frente y es re fácil, entonces cuando me preguntan cómo soy, digo inseguro o digo tímido. Y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con estar claro en quién soy. Y digo, para ir a rendir un examen, como para ir, digo, terminar una relación de pareja, digo, si te dicen, no, porque vos, bla, bla, y si vos estás claro en quién soy, a lo sumo decís, che, yo no soy la oferta que vos estás buscando, y listo. Y si en el examen no me va bien, es porque
yo en este momento no tengo los conocimientos que esa persona, pero yo no soy ni un boludo, ni sé poco, ni un burro, no. Entonces, en algún punto, si yo voy con la tranquilidad que nunca voy a quedar en ridículo, por ejemplo, yo siempre digo, nunca voy a quedar en ridículo, porque ¿qué sería quedar en ridículo? Que los demás piensen que soy un ridículo. Bueno, mientras yo no lo piense, ya está. Ahora, y después, ahora voy a explicar cómo tratar de atacar esos pensamientos o atacar ese cuerpo, porque a veces, digo, cuando te agarra dolor de panza antes de rendir, a mí me pasa, digamos, cuando tengo alguna charla, digo, 5.000 personas que te están esperando en un teatro, y la pancita un poco se te retuerce. Entonces, ¿cómo podemos trabajar, modificar e intervenirnos? Y eso es un poco la clave de este espacio, y es un poco la clave y la invitación para un próximo espacio que vamos a armar con técnicas específicas. Pero en algún punto, cuando nosotros vamos a rendir, lo que termina pasando es que me terminan incidiendo desde algún lugar u otro. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de las técnicas. Voy a volver a compartir un poquito la imagen porque, digamos, la idea es poder trabajarlo desde acá, ¿sí? Avísenme cuando estén viendo de nuevo la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve de nuevo los 3 circulitos? Sí, veo que sí. Bien, entonces, Sí, se ve. un poco lo que yo pienso, es decir, me está mirando de forma intimidante, o lo que me dicen me genera algo, me puede generar algo, no sé si se ve el cursor, pregunto, ¿cómo lo...? Sí. Perfecto, Sí, se excelente, ve. gracias. Bien, entonces, si a mí me generan pensamientos de, mirá cómo me está mirando de forma intimidante, yo no puedo atacarlo y cambiar eso desde palabra y pensamiento. Es decir, porque si no, este es el típico, no sé si ustedes tienen una amiga o un amigo que cuando vos te sentís mal le decís, me siento mal, te dice, bueno, sentite bien. Como si eso generara algún tipo de resultado. Viste que a veces pasa, o en algún punto, no sé, siento que no sé nada. No, pero vos estudiaste un montón, así que deberías sentirte bien y sentirte... No pasa por ahí. En general, la forma de intervenir un dominio es atacándolo por otro. Repito, la forma de intervenir en un dominio del lenguaje es atacando otro, por otro. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo un ritual antes de cada charla, de cada examen o de cada cosa que tengo que hacer? Es un ritual que me prepara emocionalmente para lo que tengo que hacer, que me prepara corporalmente para lo que tengo que hacer, que me prepara mi cabeza y mi palabra para lo que tengo que hacer. Es decir, yo estuve en reunión de trabajo hasta las 5:30, hasta las 6 menos cuarto, y sabía que a las 6 tenía este espacio. Entonces yo no podía venir con todo el bagaje de todo el día de tener 153.000 videollamadas, porque ahora el mundo se trata de tener videollamadas todo el tiempo. Entonces digo, bueno, ¿cómo me preparo en todo mi lenguaje para este espacio que tengo que brindar? Y lo que yo hago siempre es, en mi caso, y les cuento esto es como ya personal, yo escucho siempre la canción Calma Pueblo de Calle 13, me digo un par de cosas en la cabeza y me muevo un poco y salto un poco, y parece una pelotudez, digo, porque se los cuento a ustedes y si me vienen en el departamento cantando esa canción que la amo, ahora, ¿qué pasa? Mientras estoy cantando la canción, me olvido de todos los pensamientos que tuve respecto de mi día laboral, de las cosas que no me salieron tan bien como yo esperaba, y respecto de todas las expectativas que yo le ponía a esta charla. ¿Y el salto para qué es? Para preparar mi cuerpo, porque yo acá no podía estar diciendo, hola, les vengo a hablar de la importancia del lenguaje y tener los hombros y este cuerpo así. No, bueno, entonces desde ese lugar lo interesante es poder intervenir desde otro espacio, desde otro dominio del lenguaje. Entonces, ¿cómo me empiezo a preparar para los exámenes? También desde el cuerpo, también desde la emoción y también desde los pensamientos. Bueno, es desde antemano, no es que llego el día del examen y digo, ay, me duele la panza. Bueno, voy a poner una canción así no me duele más la panza. No, te va a seguir doliendo la panza el día del examen. Entonces, lo importante es que si vos la materia la empezás a preparar 1 mes o 2 meses antes, tu emoción, tu cuerpo y tu pensamiento lo tenés que empezar a preparar tanto tiempo antes, igual de tiempo antes. Hay que empezar a pensar. Entonces, y hay que empezar a trabajar. Sí, decime, Víctor. Te molesta un segundo, Roda. Sí. Hay una pregunta de Andy Soto que dice, ¿uno tiene que resolver sus problemas solo o en algún momento hay que buscar ayuda profesional? Me matás, porque si te digo andar, primero no te puedo mandar ni al psicólogo, ni al médico, ni nada, no te conozco, no nos vimos, Andy, pero en algún punto sí lo que pienso es, en mi caso yo soy un fundamentalista de la terapia, pero soy fan, creo que se va a pagar un MBA en Harvard, el hijo de mi psicólogo, con todo lo que yo le voy dejando, pero
Ariel, lo quiero un montón, le mando un beso. Pero sí, digo, en algún punto si vos crees, todo suma. Si vos crees que tenés un bloqueo que excede, digamos, y lo entrenás de esta forma en la que lo estamos trabajando, Andy, no sé si me querías decir algo. Hola, buenas tardes, sí, Andy. Yo ¿Cómo sí estás? que hice la pregunta. Muy bien. Sí. No, lo preguntaba porque había dejado la facultad bastantes años y retomé. Y me está pasando que en el momento de rendir, eh, más allá del nerviosismo común, en el momento de estar hablando con el docente, se me cierra la garganta. Y eso ya es complicado. No puedo Bien. hablar y es complicado. Yo soy un poco de los que piensa que nuestro cuerpo es súper inteligente y es tu pensamiento en algún punto. Eso también lo puedes trabajar con el psicólogo, obviamente, o con un o con un cognitivo conductual o con quien quieras. Pero digo, pues yo he hecho entrenamientos de lo más esotérico a lo más tradicional. Pero en general lo que yo pienso es que nuestro cuerpo, como hay Maturana, que es un biólogo muy conocido, ahora me meto de nuevo con un autor, no me maten si digo una burrada, demostró que el cerebro no distingue ilusión de percepción. Si vos pensás realmente, me voy a morir, tu cuerpo piensa que te vas a morir. Si vos entonces, si tu pensamiento y tu emoción respecto a un examen es, esta situación es lo peor que me pudo pasar en la vida, o hay gente que piensa con la que hablo, que me dice, ir a rendir para mí es lo peor que me pasa en la vida, bueno, tu cuerpo y tu emoción se va a predisponer para actuar como si esto fuese lo peor que te pasó en la vida. Entonces vas a ir a un examen como si estuviese yendo al velorio de un familiar, con la misma angustia en la panza, con el mismo dolor. Digo, ¿a quién no le duele la espalda de lo que se carga cada vez que tiene que ir a rendir? Digo, del peso que nosotros mismos nos ponemos, los tobillos, los codos, nos salen cascaritas. Después en algún punto, si se transforma en una patología, tenemos que ir al médico y tenemos que elaborarla. Ahora, en toda la previa es nuestro cuerpo dando respuesta a algo que nosotros le planteamos. ¿Y cómo se lo planteamos? O desde lo que estamos pensando, yo soy lo peor del mundo, soy un desastre, esto, lo otro. Decite eso a vos mismo. 4 o 5 años, y en 4 o 5 años vení y mostrame cómo tenés la curvatura de tu espalda, cómo tenés tus hombros, cuál es tu postura para caminar, cuál es tu estado de ánimo, porque cuando una emoción se repite constantemente, es decir, no, soy lo peor, no sé nada, listo, en un tiempo se transforma en un estado de ánimo. Y ya pasaste de tener un ataque de timidez a ser una persona tímida. Y tenés que hacer un laburo mucho más grande para poder sortear eso. Entonces, y acá veo, por ejemplo, que Rocío dice, es como un precalentamiento antes de un partido, exactamente. Pero vos no precalentás antes del partido, sino que o sea, el jugador entrena todo el tiempo. E incluso, y fíjense esto, los jugadores de fútbol hacen entrenamientos que se llaman bajo estrés de partido, bajo situación de partido real. Y después lo mismo, hay jugadores de fútbol o hay jugadores de básquet, por ejemplo, que son dos deportes que yo a veces miro y que estudio por mi profesión y que me ha tocado dar charlas en la pensión de Central, a diferentes clubes de primera división, también, cómo incide, digamos, la presión al momento de jugar. No es lo mismo jugar un clásico que jugar cuando vas a mitad de tabla, que jugar cuando te estás por ir a la B, que jugar cuando estás por salir campeón. Entonces, en algún punto, fíjense cómo la última materia termina apareciendo el partido que tenés que jugar para salir campeón. Y las primeras materias, o esas que estudiaste poco, terminan siendo el partido que si no lo aprobaste vas a la B, cuando perdés la regularidad, por ejemplo. Digo, para poner una analogía, tengo la última si no pierdo la regularidad. Listo, lo vas a jugar como que te estás yendo a la B y jugar la promoción de visitante y pasándola mal. Entonces, ¿cómo nos preparamos para jugar ese tipo de partidos? ¿Cómo podemos manejar la presión para probar? Que es un poco lo que dice Catalina. Entonces, por ejemplo, Miranda me dice, yo como algo antes del examen, desde un caramelo hasta un pancho para sacarme los nervios. Sí, en realidad un poco ahí, te metes un poco de glucosa, mandás la energía para otro lado y lo acomodás desde ahí. Pero entonces digo, ¿cómo nosotros podemos empezar a preparar? Así como preparamos la materia en cuanto al contenido, empezar a preparar nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro pensamiento para la hora de rendir. Bueno, con el mismo, fíjense que en algún punto le tendríamos que dedicar el mismo porcentaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer día a día para que eso funcione? Fíjate acá, Paola me dice, creo que lo he puesto a pensar que ser más de lo que realmente no se o estudie tampoco ayuda. Creo que es bueno ser realista y sincero con uno mismo. Obviamente, arrancamos esto, digamos, diciendo en algún punto, esto no suplanta estudiar, digo, esto... Así como no suplanta la consulta con su profesional, bueno, esto no suplanta estudiar. Estudiar tenemos que estudiar igual y en ningún momento decimos estudien menos, sino que decimos hagan más de lo otro y preparemos más de lo otro.
bueno, esto un poquito hay que correr o saltar un rato para que la adrenalina disminuya. Les voy a contar algunas de mis técnicas y con esto para poder ir redondeando el espacio y que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Nos tenemos que preparar de esa forma. Yo les digo cosas. A mí en sesiones personales o en espacios personales hay gente que me ha dicho, no sé, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo bien tonto y lo voy a sacar de esto. Amigo que me dice, me cuesta hablar con las chicas. Quiere tener pareja y le cuesta hablar con las chicas. Me dice, me cuesta. Bueno, en algún punto, la forma de practicar, hablar y entrenarte para poder desenvolverte en ese espacio que es el que te cuesta, no es agarrar a quien crees que es el amor de tu vida e ir a hablarle, así de una. Porque la vas a pasar recontra mal. Y es más, te vas a frustrar para todo el viaje. ¿Cuál es la forma de entrenar? Bueno, no vayas directamente a hablar con la persona que más te va a movilizar. Anda al supermercado y con el barbijo puesto habla con la que tenés al lado ¿cómo se llama? En la góndola de las verduras. No vayan al supermercado igual, compren en almacenes y pequeños y medianos productores, por favor, gracias. Después del aviso parroquial, vuelvo. Empecemos a hablar con gente de la calle, hablemos en la parada de colectivo, hablemos en el colectivo. Mis amigos me odian porque yo hablo en todos lados, siempre con todas las personas que me encuentre, le pregunto qué hacen, a qué se dedican, pero ¿por qué? Porque yo me entreno todo el tiempo, porque me dedico a dar charlas. Y cuando doy charlas se me sientan. En este momento somos 150 acá en esta sala. Son 150 desconocidas y desconocidos. Entonces, lo mejor que puedo hacer para entrenarme para este tipo de situaciones es hablar constantemente con desconocidas y desconocidos. En algún punto cuando mira, los simulacros de examen oral. En algún punto, cuando yo era más chico, lo que se decía es, dame la lección. ¿Viste? No sé si les pasó que mi mamá me decía, dame la lección, cuando yo tenía que practicar una lección. Que era como un preexamen. Creo que en algún punto lo vivimos todos quienes estamos acá. Dame la lección. Entonces, ¿cómo podemos hoy llevar esto? Cuando fui presidente de la Asociación de Handball y cada vez que tenía que hacer una presentación de un torneo o algo así importante, lo que yo hacía era jugar al policía bueno y al policía malo. Entonces, ponía a una persona al lado y le decía, decime lo peor, decime, y en esos espacios es donde yo me nutro, porque tratame mal, mirame mal, puteame, y vas entrenando todas las formas de ser que vas necesitando. A mí en un momento en esos simulacros me dijeron, yo el presidente de la Asociación de Handball, ¿qué pasa si un helicóptero aterriza en el medio de la cancha, en el medio de un partido? Sí, dale, no va a pasar nunca. No, bueno, eso no está contemplado en el manual que nosotros armamos. Y por poner un ejemplo tonto, pero vieron que a veces, ¿cuántas veces nos pasan algún examen que nos preguntan algo, viste? Entonces vos ¿tenés que tener la respuesta? No, pero tenés que estar preparado para que te hagan una pregunta que digamos que te ofenda. Que diga, che, esto ni siquiera está en el programa, esto ni siquiera lo estudiamos, esto ni siquiera lo explicaste o esto me dijiste que no iba. Bueno, para eso también me tengo que preparar. ¿Y cómo me preparo? Bueno, me preparo con la misma cantidad de tiempo. Entonces, cuando a mí me preguntan algo que no estaba en el programa, le digo, que me ha pasado alguna que otra vez, mira, yo creo, es lo que yo pienso, no estoy seguro, no digo que sea la realidad, que eso no entraba en el programa. Pero si querés, como yo estuve en las clases, si es que estuve en las clases, pero la vez que me pasó estaba en las clases, si yo estuve en las clases, ¿me podés recordar qué es lo que...? Ahora, si yo hubiese estado en otro momento, con otra emoción y con otro cuerpo, y me hubiese enojado un poco, o hubiese agachado la cabeza y hubiese masticado bronca y veneno un rato largo. Y eso me hubiese llevado a otro resultado del examen y no como ese que terminé aprobando y con una buena calificación por haber una situación difícil sabido sobrellevar. Entonces, eso es lo que tenemos que entrenar. Y voy a darles, como digo, algunos tips muy chiquitos y después vamos a cerrar este espacio, vamos con las preguntas y les cuento un poco cuál es la idea de cómo seguimos. Si yo tengo... Ya quedó claro que si tengo un problema de pensamiento de palabra, me tengo que intervenir o a través del cuerpo o a través de la emoción. Saltar, poner una canción, porque si yo estoy maquinándome, me estoy quemando la cabeza, no, lo que tengo que hacer es apagarme la cabeza. Entonces, ¿cómo me apago la cabeza? Obligo a que la cabeza se ocupe en otra cosa. La gente que medita, hay mucha gente que medita y que el objetivo de la meditación es centrarse, es llevar a poner la mente entre comillas en blanco. Bueno, puedo contar mis respiraciones, mientras voy inspirando, cuento hasta 4. Mientras voy exhalando, cuento hasta 4. Si soy más enérgico, necesito, porque eso me va a bajar. Si yo necesito estar más predispuesto, como yo en este caso con ustedes, que necesito estar para adelante, bueno, me pongo una música y canto la letra. Canto la letra y me fijo de estar cantando la letra. Mientras estoy cantando la letra y estoy diciendo la canción, estoy pensando en otra cosa. Si me necesito intervenir el cuerpo. Yo he visto gente haciendo extensiones antes de entrar a rendir y era un flaco, me pareció un pelotudo hasta que empecé a estudiar ontología del lenguaje y me di cuenta que era un capo.
paréntesis, ¿cuántas veces pensamos que alguien es de una forma y esa alguien no es de ninguna forma, como nosotros lo pensamos? Entonces, ¿cómo me puedo intervenir del cuerpo? Puede ser comiendo algo, intervenirme desde el cuerpo, meterle a mi cuerpo alguna cuestión de ese tipo. Puede ser bañándome con agua caliente antes de ir a dormir o con agua fría cuando me levanto para generar otra cuestión. Yo soy de lo que se levanta con agua helada y se baña con agua helada 40 segundos todas las mañanas porque, nada, pienso que sirve y lo leí un montón de libros. La mayoría de la gente piensa que estoy enfermo. Y lo estoy, pero por otras cosas, no porque me baño con agua fría. Entonces, en algún punto la invitación es a empezar a pensar cuál es la forma. ¿Hay una receta? No, hay un montón de mecanismos. Ahora, vos tenés que buscar cuál es tu mecanismo, cuál es el que te sirve a vos. Ahora, lo que te pido es empezar a entrenarlo como entrenás tu cabeza con los contenidos que tenés que rendir. Si empezás a estudiar un mes y medio antes para preparar una materia, bueno, te invito a que un mes y medio antes digas, yo soy de las personas que se pone y se le cierra por ejemplo, el caso de Andy, se me cierra la garganta, o soy de esas personas que me cuesta hablar. Bueno, empecé a hablar con la gente y empecé a tener conversaciones cada vez más difíciles hasta que llegues a la situación de examen. Antes que hablé con Natalie, que me decía, yo puedo hablar adelante de un montón de personas y cuando voy a rendir me cuesta o me pongo nervioso, nerviosa, que me parece que es el caso de la mayoría de ustedes, o la mayoría de ustedes cuando están en un ambiente de confianza con sus amigos o con sus amigas puede hablar de cómo se le cante y a veces no le podemos decir a nuestras familias algo o no le podemos decir o no nos podemos preparar para un examen. Entonces, desde ese lugar, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí hay una carga emocional. Ese quilombo es emocional. Porque yo le pongo una carga emocional recontra fuerte a rendir un examen y no a contarle un chiste a mis amigos o a decirle algo a mi familia. Como pasa en la familia, donde dice, no, yo no puedo hablar con mi viejo, no puedo hablar con mi vieja porque me recuesta por esto y por lo otro, y sí puedo hacerlo en otro espacio. Bueno, hay una carga emocional que vos le das a una situación que te condiciona en tu cuerpo, en tu palabra y tu pensamiento. Entonces, ¿cómo hago para intervenirme? Me intervengo desde los otros dominios, que es la famosa, qué sé yo, los más mandados en general son los que le van mejor en los exámenes. ¿Por qué? Porque de su palabra y su pensamiento y su cuerpo, ya fue. Entonces, su cabeza, ¿qué dice? Pasará lo que tenga que pasar. Su palabra, ¿qué dice? Bueno, ya fue. Y su cuerpo, ¿qué dice? Disposición hacia adelante, se va y se mete en la mesa. Cuando dice, ¿quién es el que quiere que...? Ya fue, rindo yo. Listo, y a ese le va bien, o a esa le va bien. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo desde su cuerpo, su palabra y su pensamiento inciden en su lenguaje y su emoción es otra. Su emoción es otra. Y también pónganse a pensar cuántas veces están esperando para que toque su turno para rendir y va cambiando su emoción a lo largo de que va saliendo la gente. Y como el desaprobé, mirá, y sale otro más, desaprobé, y ya no empezamos a condicionar y condicionar lo que el otro nos dice y nuestra interpretación. Si alguien que nosotros juzgamos que es un crack rinde mal, después pensamos que nosotros vamos a rendir mal. Y nos va cambiando la emoción, nuestro cuerpo, nuestra palabra. Así que, por último, y abro para que pregunten, la idea sería, digamos, hacer un segundo encuentro, ¿sí? Hacer un segundo encuentro donde trabajemos específicamente las técnicas y nos llevemos ejercicios y que sea más tipo taller y que puedan llevarse ejercicios de cómo entrenar cada uno y cada una verá qué es lo que tiene que trabajar. Che, yo me pongo mal, bueno, trabajaremos cómo incidir en la emoción. No, yo la verdad me agarra un dolor de panza un dolor de cabeza, las migrañas, la gente que tiene migraña antes de los exámenes. Bueno, que es súper común, porque no nos enseñan eso en la educación tradicional, a cómo prepararnos para esas situaciones difíciles. Entonces, también, bueno, cómo me intervengo en el cuerpo para que los intestinos no me pasen factura. O mismo, se me pone la cabeza en blanco, bueno, cómo intervengo mis pensamientos. Bueno, todo eso la idea es que forme parte de un espacio de técnicas. Ahora, si yo caía y les decía, vayan a hablar, si directamente este espacio se trataba de, viene la charla de Rode, viene Rode y dice, vayan a hablar en el supermercado con la señora que tienen al lado de la verdulería, se me caen todo de la conversación. Dice 130 personas han abandonado la sala, porque parece una locura. Ahora, después de estos 40 minutos de charlar, de hablar, de poner en valor la importancia del lenguaje y dejar de entendernos como seres racionales y como que sí, porque lo importante es lo que somos racionales, empezar a entendernos como seres lingüísticos. Y la propuesta de la ontología del lenguaje es entendernos como seres lingüísticos, donde hay una emoción, donde hay un cuerpo y donde no solo somos personas que pensamos, y eso es lo más copado que tenemos. Desde que vino Descartes y dijo, pienso, luego existo, nos olvidamos de un montón de otras cuestiones que al día de hoy inciden en nuestra mirada racionalista de la educación y en todo el pensamiento occidental en sí, y es con lo que tenemos que romper para tener una educación diferente, una sociedad diferente, un futuro diferente. Gracias a todas, a todos por estar en este espacio. Seguramente ahora vamos a abrir el espacio de preguntas, pero va a quedar les van a mandar por mail
una encuesta donde la idea básicamente es preguntarles qué les pareció el espacio, si creen que les faltó algo, qué le agregarían y si que hagan una devolución, y no sé si ya tiene una invitación para el próximo espacio. La idea es que quienes están acá y hayan venido a este espacio tengan acceso dentro de 15 días a un segundo encuentro donde realmente podamos trabajar estas cosas y haya más un ida y vuelta y puedan ustedes preguntar y en el caso particular, como en el caso de Andy que se le cierra la garganta, en el caso de Natalie que se pone muy nerviosa cuando es el profesor, pero cuando es una amiga, un amigo o algo, no. Entonces digo, ¿con qué tiene que ver? Si son seres humanos. Bueno, tiene que ver con la situación. El contexto hace que yo me sienta de una determinada forma, que en ese caso nerviosa. Bueno, y en el contexto de Andy hace que su cuerpo lo ponga de una forma particular, que es que se le cierre la garganta. Bueno, ¿cómo podemos trabajar eso y cómo podemos entrenar con tiempo eso para llegar bien a un examen y empezar a tener en cuenta? Si ustedes se van de esta charla sabiendo que también tienen que entrenar la forma en la que se emocionan y la forma en la que su cuerpo se pone y la forma en la que piensan y las cosas que se dicen a ustedes mismos, si eso pasa, yo con eso ya me quedo tranquilo. Si se dan cuenta que ir a rendir no es solo estudiar, yo con eso ya estoy de acuerdo, ya estoy contento. Así que bueno, no sé si hay algunas preguntas, si tienen algo para comentar. Gracias, son más de 150 personas que están acá, que estuvieron en la sala, que estuvieron en la charla. Gracias por el espacio. Así que bueno, abro un poco el abanico para que puedan hablar ustedes y puedan preguntar. Justamente, Roda, un minuto antes de poder abrir la ronda, quería comentar a los compañeros que están acompañando esta actividad, que al final de la actividad vamos a estar pasando un formulario, como dijo Roda, un formulario breve que se puede estar haciendo en menos de un minuto, para que puedan estar haciendo una valoración, un feedback de la actividad. Y con los compañeros de soporte ya estamos organizando justamente cómo que vamos a dar el seguimiento para la etapa 2. Así que si quieren hacer las preguntas, ya está disponible. Podemos hacer una lista de oradores, no sé lo que les parece. Si hay alguna pregunta o se desbloquean el micrófono y preguntan, o bien directamente escriben en el chat, como se sientan más cómodas, cómodos. La idea es tener un pequeño intercambio si es que alguien tiene alguna pregunta. Y si no, cerraríamos acá y quedaríamos ya acomodadas y acomodados para este próximo encuentro. Esta es una pequeña introducción a todo el mundo de empezar a entrenarnos desde lo corporal y desde lo emocional. Y también pienso que es fundamental no solo para poder rendir bien un examen, sino que es para que podamos desempeñarnos de mejor manera en todas nuestras relaciones. Quería hacer un hincapié, o Roda, para los compañeros de la Facultad de Ciencias Médicas. La semana que viene algunos tienen que rendir, entonces creo que el momento de hacer la pregunta es ahora. Ahí está Ingrid, no sé si querías hablar. Sí. ¿Cómo estás? Sí, nosotros rendimos la próxima semana y es mi primera vez rindiendo. Y me siento ansiosa porque es mi primera vez. No sé Bien. cómo será y bueno. Bien, no, buenísimo. Y te iba a preguntar qué te genera ansiedad el hecho de no haber rendido nunca, de no saber, de las expectativas que le pones al examen. Si tuvieses que decirme algo, ¿qué es? Esperar rendirla bien. Lo único que se me viene a la mente, poder aprobar este año, sí. Bien, excelente, excelente. Fíjense y volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo la carga que nosotros le ponemos al evento en particular termina generando un montón de emociones en nosotros. Y decir, che, ¿cuántas veces, si no apruebo tal cosa? Bueno, entonces eso va a generar una emoción y vamos a ir a rendir con esa emoción. En ese sentido, siempre obviamente lo mejor es caer en un estado, sería en cero con todo, en cero con la cabeza en blanco, listo o lista para rendir, con un cuerpo claro y con una emoción copada. Pero el ejercicio que te invito a que hagas, Ingrid, es que a la noche anotes en una hoja de cómo te gustaría estar o cómo te gustaría llegar al examen desde lo emocional. O sea, que lo anotes en una hoja. No, me gustaría estar tranquila, relajada, alegre, no sé, la emoción que te gustaría tener en ese momento. Y desde ahí empiezas a pensar de esa emoción. O sea, digas, che, una persona que llega alegre al examen, ¿cómo está? Y te lo pregunto, Ingrid, si te querés desmutear, lo charlamos, ¿no? ¿Con qué emoción te gustaría llegar al examen? ¿O cómo te gustaría? En vez de ansiedad, ¿cuál te gustaría que sea? Tranquila, que pueda responder bien a la pregunta que me podrían dar.
Bien, me quedo con la emoción que es tranquila, ¿no? Porque responder bien a la pregunta va a tener que ver con otras cuestiones, ¿no? Tendremos que charlar qué es bien y demás. Pero tranquila, bien. ¿Y cómo crees que, y fíjate, cómo crees que es el cuerpo de una persona que está tranquila en un examen? ¿Cómo está sentada? ¿Cómo está en su computadora? Relajada, relajada, con disposición tranquilamente en poder responderla, creo yo. Bueno, Pero sí. pero también me causa curiosidad cómo será vía virtual, porque serán exámenes virtuales. Bien, en algún punto lo interesante, digo, nosotros no podemos configurar al resto, lo que nosotros podemos hacer es configurarnos a nosotros. Nosotros no podemos hacer que ese día el docente se levante re piola, recopado, o la docente y nos trate de la mejor manera y justo como nosotros queremos. Eso no lo podemos manejar. Lo que nosotros podemos laburar es cómo queremos estar nosotros en ese momento, y de eso se trata. Sí, en las condiciones ideales y la mesa sale muy bien, me preguntan junto lo que estudié y nada, y Disneylandia. Y esta noche, no, ya sorteé ayer el Kini, salían los números que yo jugué. En la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros? Y lo que podemos llevar a la mejor manera y la forma ideal es nosotros. Quiero estar tranquila. Bueno, ¿cómo es el cuerpo de una persona tranquila? ¿Cómo son los hombros? ¿Cómo son los días previos? ¿Qué se piensa? ¿Qué se dice en la cabeza? Por más que sea, digo, al principio es forzado. Al principio forzado, yo un montón de veces cuando he entrenado para charlar, para dar las charlas, o para, digo, he tenido hasta un corsé acá en la espalda para practicar erguido, porque cuando empecé a dar charlas para 100 personas ya no podía tener los hombros tirados hacia adelante en una sala grande. Entonces digo, ¿cómo trabajo mi cuerpo? Bueno, tengo que estar derecho la mayor cantidad del tiempo y me generaba, para los que están acostumbrados a estar así, ponerse así, te duele la espalda por estar derecho o derecha. Entonces, bueno, te lo entrenás. Entonces, la idea es empezar a entrenarnos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo quiero llegar? ¿Quiero llegar tranquilo? Yo me imagino una persona tranquila, sí, me imagino con el cuerpo hacia atrás, con los brazos abiertos, las piernas descruzadas. Me imagino que se piensa, bueno, yo estudié, ahora será lo que será, eso es lo que se dice una persona tranquila. Me imagino así, como me imagino antes de un partido de fútbol, el tipo dice, yo ahora dejo todo, un jugador de primera antes de un clásico. Y se tiene que conversar eso, porque si no sale flancito y la primer patada se la come en el pecho, digamos. Por ser exagerado, ¿no? Pero digo, en algún punto es importante todo lo que pasa previo y lo que pasa en las semanas previas y lo que pasa en el mes previo. Entonces, la invitación es esa. Sí, ahí vi que había alguna pregunta más, así que leo esto y ya vamos. Sí, Vamos hay una cerrando el espacio. pregunta más Sí. de Miranda que dice, que es muy copada, muy buena. ¿Cómo puedo afrontar un examen oral con un profe que claramente le caes mal? O sea, más allá de los nervios, ¿cómo puedo afrontarlo? Bien, perfecto. Primero, es para otro espacio, ¿no? Pero opiniones versus afirmaciones. Puede ser que sea una opinión que le caes mal o puede ser que él te diga, no, la verdad me caes mal. Hay gente que dice eso, ¿viste? Digo, y que vos le caigas mal, y esto es lo primero, Miranda, que vos le caigas mal no tiene que ver con vos, tiene que ver con la otra persona. Yo cuando le caigo mal a alguien, no digo, ay, ¿qué hice yo para caerle mal? No, pienso, la otra persona me juzga de una forma y tiene una forma de pensar que hace que yo le caiga mal. Y hay una frase muy linda que es, por lo mismo que vos haces, alguien te va a amar y alguien te va a odiar. El ejemplo más fácil es un político, ¿no? Pero yo siempre pienso eso. Hay cosas que hago que a un montón de personas le parece recontra copada y por lo mismo a alguien le caigo súper mal. Entonces con eso me saco la presión de caerle bien a la otra persona. Y después también entiendo que quizás tengo que hacer un esfuerzo mayor para probar con una persona a la que le caigo mal, pero en algún punto digo, bueno, ¿cómo me preparo para rendir un examen con una persona que le caigo mal? Y a lo sumo diré, bueno, en una persona, yo te digo, yo Roda, en una persona que le caigo mal, lo que haría es estar muy firme en los contenidos, en mi palabra y pensamiento, y tener una emoción rígida y una rigidez en el cuerpo. O sea, transmitirle con el cuerpo y con la emoción a su límbico, vos a mí no me pasás por encima, digamos. Digo, como me pondría de la misma forma como cuando voy a decir quiero un aumento porque si no me voy de la empresa, o como si, me fijo en los contenidos. Ahora digo, no, la verdad que con el docente nos llevamos muy bien. Bueno, entonces la emoción no la voy a laburar para ese examen. No me voy a entrenar la emoción porque yo ya voy a llegar a una buena emoción porque sé que me llevo bien con el docente. Entonces, ¿qué voy a probar? ¿Qué voy a practicar? Bueno, voy a entrenarme desde otro lugar. Entonces, dependiendo cómo es el docente, cómo es la materia, cómo me siento con el contenido, cómo me preparo en los otros aspectos. Pero es importante que lo pensemos. Y es importante que siempre intentemos relacionarnos de la manera que más nos convenga para llegar al resultado que nosotros estamos buscando. Siempre lo que tengo que hacer tiene que ser en pos del resultado que yo busco.
Acá Janina me dice, Roda, ¿y qué tipo de técnicas podría emplear una persona con trastorno de ansiedad generalizado y ataque de pánico? ¿Cómo afrontar un examen? Dos cosas. Si los trastornos de ansiedad generalizado y los ataques de pánico son diagnosticados, obviamente laburalo también con un profesional. Si sos una persona súper ansiosa, como yo soy más ansioso que ansiosín, yo me despierto antes que suene el despertador todos los días. Es cuando tirás la cadena antes de terminar de ir al baño. Bueno, esa es la definición de ansioso. Entonces, en algún punto, también lo tenés que elaborar. Y para mí, y esta es una opinión muy personal de los espacios donde me he formado, los ataques de pánico y los ataques de ansiedad tienen que ver con también una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, de nuestra emoción a pensamientos y cosas. Yo he conocido muchas personas que en el hecho de ser coach o de charlar o compañeras y compañeros de trabajo, que su ataque de ansiedad o su ataque de pánico se dispararon después de algún evento personal particular que les afectó o porque sí, en algún momento empezaron, pero siempre tienen que ver con un enrosque de cabeza que después se transforma en un estado de ánimo y después se sostiene en el tiempo y cada vez, mientras más grueso es ese enlace neuronal, después es más difícil, digamos, romperlo. Así que eso respecto, digamos, o sea, se puede elaborar, pero sí, se puede elaborar por su propia cuenta si no son diagnosticados y si no es una patología. Si voy a decir, nada, soy la persona que siempre llega antes a los eventos o soy el que, no sé, un caso particular. No puedo hacer pasta porque siempre la saco cuando todavía no están. ¿Por qué? Y porque soy ansioso. Bueno, ese caso lo podés trabajar. Ahora, si es una patología, te recomiendo que lo veas por otro lado. Y después, Evelyn decía, ¿algún ejercicio que recomiendes hacer antes de rendir un final para controlar los nervios? Bien, lo mejor siempre, si te genera nervios rendir un final, es olvidarte que vas a rendir un final. Entonces, en algún punto, digo, porque lo ideal que sería, andá feliz a rendir un final. ¿Me entendés? Como, bueno, vamos a pagar los impuestos con alegría, que lo he escuchado a algún político decirlo. Bueno, no, vamos a tratar de, primero de llegar en cero. ¿Cómo sería llegar en cero? En mi caso particular, yo nunca estudiaba antes de ir a rendir los 2-3 días previos. Yo si rendía un lunes, el fin de semana salía. Pero porque en mi cabeza, y yo era bastante de estudiar y el contenido lo tenía claro, yo lo que tenía que elaborar era la emoción. Si yo sabía que sábado y domingo, habiendo estudiado un mes una materia, bueno, sábado y domingo yo no iba a hacer la diferencia porque llegaba bien de contenido. No digo esas personas que deben ser la mayoría de ustedes los que pasan de largo antes de rendir. Porque no llegan a terminar de darle la vuelta a las unidades. Digo, en el caso particular mío, yo llegaba bien de contenidos, entonces me enfocaba en terminar los contenidos 3-4 días antes y me olvidaba que iba a rendir, pegaba una repasada el día anterior. Pero si tenía que un cumpleaños iba, si tenía que salir iba, ¿por qué? Porque mi problema era emocional y corporal, no era de contenidos. Yo de contenido me sentía bien. Entonces lo que tenía que hacer era practicar mi emoción. El que se queda la noche anterior pasando de largo, el que se siente con confianza, está con una emoción tranquila, está acostumbrado a rendir jugada, entonces pasa de largo. Y acá me dice Silene, ¿cuáles son los movimientos que podemos hacer para que un profe nos sienta confiados en un examen virtual con manos o cabezas? También existen ventajas de rendir desde tu casa, tu ambiente, puedes buscar cosas que te transmitan calma, exacto. Comparto con vos, Paola, y respecto de Silene, y con esto vamos a cortar para que no se extienda mucho más, que veo que se están bajando las personas, ahora igual les va a llegar el mail. No se puede, una sí, pregunta más, Roda. Última. Porque se pasó la pregunta de bien. Víctor Hugo Cabral, que dice, ¿cómo reaccionar en un examen en que empezamos bien y conseguimos conducir bien el examen, pero que en algún momento el docente me pregunta algo que yo no sé o me hace una crítica negativa? Bien, un poco, Víctor, lo que te digo es, para mí desde ese lugar lo que tenés que pensar es como el ejemplo que contaba antes del policía malo y de que te caiga un helicóptero en el medio de la cancha. Sea una crítica o sea... ¿cómo se llama? O te hace una pregunta que no sabes, el proceso un poco de la cabeza es, percibís algo, que es la pregunta que te está haciendo, recibís información, pensás, uy, esto no lo sé, uy, me está bardeando, según lo que pase, y eso genera una emoción y una corporalidad. Entonces, lo que vos tenés que trabajar es justamente eso, es cómo reaccionás ante situaciones difíciles, cómo reaccionás ante algo que no te esperás, ante lo diferente, entonces, primero no lo vivas como una amenaza, porque lo que pasa en general, cuando te preguntan algo que no sabes, atiende el reptiliano por teléfono, sería, que es lo que dije antes. Cuando te preguntan algo que no sabes, o te paralizás, o medio que querés envalentonarte, o te querés ir. Que un poco es lo que preguntan recién, que es el tema del bloqueo. Cuando te bloqueas, en realidad es tu cuerpo paralizado porque te dicen algo que no va. Entonces tu cabeza accede a eso. Entonces la invitación es a empezar a entrenar
y me parece Víctor Hugo que es por ahí, cómo te manejás y cómo administrás y cómo danzás ante una pregunta o ante algo que no esperabas, ante la incertidumbre. Y desde ahí te recomiendo que tengas charlas con amigas y amigos y que trates de ser protagonista y que instaures debates. ¿Cuál es una buena forma? Bueno, empezá a hablar con alguien de un tema en el que no coincidís. ¿Tenés una posición política? Busca a alguien que piense opuesto y ponete a charlar con esa persona. Te va a tirar todo el tiempo cosas que vos no te esperás y con las que vas a tener que danzar y tratar de acomodarte y tratar de sostener tus argumentos. Lo mismo de fútbol, lo mismo de todos esos temas que son tan controversiales. Entonces la invitación es eso, es a que en otro ambiente con menos presión, porque cuando charlas con un amigo o una amiga de política no estás rindiendo un examen, poder practicar esto de que te digan algo que no te esperás y ver cómo danzas con la conversación. Y bueno, me parece que vamos hasta acá. Estoy viendo si me había quedado alguna, pero me parece que ya más o menos lo terminamos. Así que desde este lado, muchas gracias. Quiero agradecer de nuevo a MN Rosario por la propuesta, por la actividad. Me encanta que se hagan cosas para las y los estudiantes, porque me parece que somos los que en algún punto tratamos de seguir haciendo algo y tratando de capacitarnos, sea de nuevo tecnicatura, terciario, universitario, lo que estemos haciendo, habla de querer formarnos y de nuevo, un poco con que se vayan, que el lenguaje es mucho más que estudiar las palabras y el contenido, con que se vayan sabiendo que es importante trabajar desde el cuerpo y de la emoción y que es importante entrenarlo con anticipación. Con eso estamos. Espero que puedan contestar la encuesta que les lleve por mail porque es feedback para mí y me sirve mucho, que se tomen 2 o 3 minutitos. No creo que les lleve más que eso, porque son 3 preguntas para contestar pavadas. Y bueno, la idea es poder armar ese próximo contenido. Si quieren responder la encuesta, no sé si hay espacio para poner si se sumarían a un segundo encuentro, más que nada por los lugares. Y ya nos vamos a ver entonces en 15 o 20 días con quienes quieran seguir. Y la invitación es también, como decía, a que piensen qué es lo que les pasa, por dónde les pasa. Mi problema es del cuerpo, mi problema es de la emoción, mi problema es de mis palabras, mi pensamiento. Y para que podamos después en la situación de examen abordarlo y las técnicas que se lleven, que usarán las que les gusten, porque después hay 200 millones de técnicas. Digo, podés meditar y al que no le gusta meditar, porque para algunos es un bajón, podés hacer otras cosas para formarte para preparar el mismo dominio del lenguaje. Bueno, lo interesante es que después también lo puedan llevar al resto de su vida, ¿sí? Recuerden que capacitarse es solamente un espacio de nuestra vida, tenemos nuestros vínculos, nuestro ocio, nuestra espiritualidad, quienes tengan, digo, su relación con el mundo. Y bueno, lo importante es que podamos llevar esto que estamos aprendiendo y la mirada lingüística del ser humano a todos los otros ambientes en los cuales nos movemos y ver cómo esto se representa en mejores resultados en los diferentes dominios de mi vida. Cómo pensarme desde lo integral y no solo desde lo que digo y desde querer tener razón, me puede traer nuevos resultados. Gracias, Víctor, por la presentación, por moderar, sé que soy muy quisquilloso cuando armo una charla. Lo mismo, Agustín, muchas gracias por todos los llamados, pero bueno, creo que yo de mi parte lo disfruté mucho, espero que ustedes también, que les sea de gran utilidad y nos encontraremos en 20 días quienes quieran participar de este segundo encuentro. Así que muchas gracias desde este lugar y nos vemos la próxima. Sí, Roda, la verdad que muchísimas gracias, nos sirvió mucho la charla de hoy, la actividad. Creo que todas y todos estamos muy ansiosos para la próxima etapa. Muchísimas gracias de corazón. El equipo, antes de que nos vayamos, el equipo de soporte técnico pidió para que entre todos acá prendamos las cámaras un rato para poder sacar una foto. Si podemos ahí entre todos prender la cámara, poner la linda sonrisa que tenemos. Querido bueno, equipo de soporte técnico, atención, por favor, para sacar la foto. Vos también, prendete la cámara. Ya estamos, vamos a saludar, así lo terminamos, lo cerramos acá. Gracias a todos por venir. Y bueno, no sé cuántos entramos en una pantalla, no creo que entremos los 150 que estábamos, así que bueno. Gracias por todo. Sí, se puede. Gracias, equipo técnico, gracias a los demás. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias por el aguante. Chau, chau.